Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. La Cinemateca Sala Alterna del Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia se complace en darle la bienvenida a todas las personas admitidas en este semestre 2021-2 a nuestra Facultad de Artes y pues a todas las personas que se interesan por la programación de la Cinemateca Sala Alterna y nos acompañan en este evento. La Cinemateca Sala Alterna, en alianza con la Muestra Internacional Documental de Bogotá, MITBO, organizada por la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados, presenta su espacio de exhibición y discusión audiovisual Martes MITBO Alados, con una sesión enfocada en las múltiples posibilidades del cine de lo real y la convergencia que hay de otras disciplinas artísticas en el universo, en el ecosistema audiovisual. Para esta sesión tenemos el placer de contar con la película Laguna Negra del cineasta peruano Felipe Esparza. Esta es una película que nos propone un acercamiento profundamente respetuoso y sensorial a la cotidianidad, ritualidad y a las maneras de habitar el territorio de las comunidades ancestrales de los Andes. En ese sentido, vamos a tener un primer momento de 35 minutos designado al visionado de la obra audiovisual Laguna Negra. Vamos a tener un segundo momento de conversación con Felipe Esparza, director de la película, y Pedro Adrián Zuluaga, crítico de cine y programador de la Muestra Internacional Documental. Y finalmente tendremos un tercer momento dedicado a resolver las preguntas y comentarios del público. Bueno, muy buenas tardes, Felipe, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Hola, gracias por la invitación y por mostrar digamos, el mediometraje. Si puedo dar una introducción, es un mediometraje que se hizo en el contexto de una escuela, de un programa en Francia, y digamos que quería visitar partes del Perú donde había este mundo, digamos, un poco mágico, de pensamiento mágico, con el que de alguna manera me sentí identificado y con el que crecí, y que está cerca de un lugar donde nací, que es en el norte del Perú, cerca de Tumbes. El pueblo se llama Huancabamba y es uno de los lugares principales conocidos, digamos, de chamanería y de curanderismo, ¿no? Que cuenta con unas lagunas donde se realizan los rituales. Entonces quizás podamos hablar ya más sobre la película en sí después de ver la película. Sí, y gracias Felipe y gracias Adriana y a la Cinemateca de la Universidad Nacional por acoger estos programas de martes de la MITBO y Alados. Yo quisiera aprovechar brevemente para invitar a todos los y las admitidas y admitidos a las carreras de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional a un programa muy especial que está a punto de empezar, un festival muy especial que está a punto de empezar, que es el que realmente también nos acoge acá en estos martes de la MITBO y Alados, que es la Muestra Internacional Documental de la que ya habló Adriana y que empieza ahora el 25 de octubre, el 25 de octubre al 1 de noviembre, con su edición número 23 de la Muestra Internacional Documental MITBO. Es la muestra internacional documental o el festival de documentales más antiguo y más importante de Colombia, y quisiera invitar a los estudiantes para que estén pendientes de toda la programación de películas que va a ocurrir en la Cinemateca de Bogotá, también de los talleres, de los conversatorios y del seminario Pensar lo Real, que es a su vez el encuentro de pensamiento sobre el cine de lo real, creo que también más importante de Colombia. Entonces todo esto va a ocurrir entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, y también unos días antes va a estar ya en la Cinemateca de Bogotá también el programa de documental expandido, que es el documental, digamos, con otras maneras de expresión, otros lenguajes, pero muy interesantes, y que también los invito mucho a que estén pendientes de este programa especial dentro de la Muestra Internacional Documental. Y nada, pues entonces invitarlos a ver la película y a que conversemos después con Felipe y con Adriana. Muchas gracias. Bueno, nuevamente les saludamos desde la Cinemateca Sala Alterna del Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia.
Les habla Adriana Herrera Bocanegra, coordinadora y programadora de la Cinemateca Sala Alterna. La Cinemateca Sala Alterna es un proyecto adscrito al Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, que cuenta con 17 años de experiencia en la formación de públicos y divulgación de la producción audiovisual universitaria, nacional e internacional. En este inicio de semestre y como parte de nuestro espacio de exhibición y discusión programada en alianza con la Muestra Internacional Documental de Bogotá, Martes Mil Volados, nos acompañan entonces Felipe Esparza Pérez, cineasta peruano y director de la película que acabamos de ver, y Pedro Adrián Zuluaga, crítico de cine y programador de la MIP. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente Felipe y Pedro, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, gracias Adriana. Pues si quieres Felipe, entonces arranquemos a conversar. Yo tengo, obviamente, la película despierta una cantidad de impresiones, emociones y preguntas también. Y quisiera empezar con algunas de ellas que tienen que ver con decisiones que tú como director tomas, enfrentado a unas tradiciones a las que cuestionas de algún modo, como por ejemplo la tradición del cine etnográfico, ¿no? El cine etnográfico que normalmente extrae información de las comunidades, de ciertas comunidades, como comunidades indígenas o comunidades, eh, no sé cómo llamarlas realmente, eh, bueno, comunidades de pronto que tienen un contacto con culturas tradicionales o que se expresan dentro de universos simbólicos como los que acabamos de ver, donde la magia, donde la fiesta, donde el ritual son muy determinantes para su modo de vida y su concepción del mundo. Entonces, la primera decisión por la que te quiero preguntar es la decisión de no hacer un documental informativo ni un documental que extrae, digamos, como una indicación muy precisa de esos mundos a la manera del cine etnográfico tradicional, sino un documental de sensaciones y atmósferas. ¿Cómo llegaste a esa decisión? O si es el cine que te interesa, mejor dicho, cuéntanos un poco la trayectoria de esa mirada que vemos, que es tu mirada y que es una mirada que creo que se opone a esa tradición que acabo de mencionar de la extracción de información. Sí, hola. Bueno, gracias por los que vieron el documental. No sé, bueno, documental, ficción, tiene varias partes de ficción también. Em, bueno, yo comencé haciendo, digamos, cine de una manera un poco autodidacta. Estudié, no estudié en una escuela de cine, estudié comunicaciones y audiovisuales y un poco a la par trabajando con otras cosas en fotografía y diseño gráfico, también iba grabando, digamos, ¿no? Entonces todo un poco empezó casi como en el 2000, o sea, ya empezando a hacer digamos, prácticas, digamos, yo saliendo con la cámara y editando y un poco manejando, empezando a construir una especie de lenguaje que no lo construí conscientemente, creo. Y, y tengo un trabajo anterior que se llama Espacio Sagrado, que consta de tres digamos, cortometrajes, es como una especie de serie y esos cortometrajes los grabé de la misma manera, digamos, no tan parecido a este, pero era más como observacional. Iba y grababa cosas que me interesaban en ciertos rituales o ceremonias que se realizan en el Perú. Y el material lo dejé por varios años, lo dejé al menos por un par de años, y por temas laborales y yo qué sé. Y, y al enfrentarme a ese material también luego mirándolo, eh, había quizás una responsabilidad de contar exactamente cómo era, ¿no? O sea, qué pasaba exactamente y qué era lo que veíamos y si había alguna manera de mostrar eso haciendo entender a alguien que lo viera de una manera más lineal. Entonces, en todo ese proceso de conflicto entre cómo quería construir ese lenguaje, digamos que, que empecé a probar y a crear este tipo de atmósferas que escapan un poco más que se van un poco más allá del documental tradicional como se conoce, ¿no? O como esta visión más National Geographic y de ese tipo de mirada también, ¿no? Em, entonces, un poco después, o sea, después de eso empecé
digamos, a tener más conciencia de que ese lenguaje podría ser válido. Luego descubría, no sé, a un director, ya años después, a un director armenio, Peleshian, que un poco conectaba con de la misma modo en que yo estaba vinculando imágenes, ¿no? Que es un poco la independencia que podía tener de del medio audiovisual en relación a la concatenación lógica o a la narración, digamos, literal, ¿no? Y, y creo que no trataba tampoco de ilustrar la realidad en ese punto, sino de crear como una especie de realidad paralela, ¿no? Algo que vaya a través de mi subjetividad y que pueda ser proyectado hacia un espacio que otras personas puedan sentirse em, reflejadas o dar espacio para incluso para la propia creatividad del que lo ve, ¿no? Es como una verdad y mentira, ¿no? Tenía una cierta responsabilidad de si es que algún momento tendía a ralentizar algunas tomas o a ponerlas en blanco y negro anteriormente, que no estaba siendo verdadero, pero después en ese tipo de discusión ya un poco se fue desarmando todo y me fui yendo para esto que es más, digamos, sensorial, ¿no? Claro, Felipe, pues has dicho cosas muy interesantes y quisiera reparar en algunas de ellas. Ah, Una, la principal, es que la mirada siempre se construye, ¿no? mm, Se construye y bueno, quisiera que nos fuéramos un poco por ahí porque el público que tenemos hoy es muy especial porque en su mayoría es un público que está entrando a ujú, carreras de arte, ¿no? Que está entrando a lo que se llama un proceso de formación, que precisamente es un proceso de formación de la mirada o de la educación artística, ¿no? Entonces quisiera saber un poco cómo fue el tuyo y un poco para también deconstruir esa idea de que la mirada es algo natural, ¿no? Y también de que el documental, o sea, la mirada se construye y el documental también, el espacio representado en el documental también es un espacio construido, ¿no? Ya que mencionaste que esto que acabamos de ver tiene elementos de ficción, no sé si nos quieras decir cuáles, pero muy interesante también romper ese mito y pensar que cualquier espacio representado es un espacio construido, ¿no? Es un espacio, digamos, no sé cómo llamarlo, no de segunda naturaleza, es una realidad construida que no, mm. que es distinta a la realidad en sí, en el caso de que tal cosa exista. Entonces, digamos, son dos preguntas en una y es el proceso de formación, que ahora lo profundizaremos porque tiene que ver también con la escuela en la que creas este documental que le frenó a, pero en general tu proceso de formación como espectador y como cineasta, nos acabas de decir que empezaste, pues que eres comunicador social, pero quiero que hablemos de eso y eso en relación también como con la construcción de una representación. Sí, o sea, igual la representación creo que está totalmente vinculada a la identidad y en cómo nos vemos y cómo yo me ubico dentro del lugar donde crecí y, y también se construye por un montón de cosas. No creo no creo que se construya solamente con viendo cine, porque si no, claro, si no, creo que el cine no te da, o sea, te da herramientas para entender cómo se construye, pero no te da, digamos, el lugar interior o este lugar intuitivo donde tú puedes partir y crear cosas, ¿no? Eh, dentro de más o menos el estilo de documental o el estilo que estoy interesado. Entonces, no me interesaba reproducir la vida real, ¿no? Porque como, bueno, como, igual como creo que todos sabemos, es como la realidad termina siendo una construcción casi política, ¿no? Y si nos ponemos a ver historia o trabajos que se hacen de documental, siempre hay un punto, un foco o un interés de por qué se hace de esa manera, ¿no? Y tratar de llegar a una cierta verdad o a una cierta narrativa, digamos, clara, es ponerse también en una situación de poder, ¿no? Porque creo que yo prefiero un poco como como jugar alrededor del objeto, o en este caso de los mitos, y no juzgarlos desde una mirada que me cierra la experiencia, ¿no? Porque termina, em, porque en todo caso, si hay algo interesante del audiovisual y en el caso de los rituales,
eh, y de la construcción en general en nuestra sociedad es que la transmisión muchas veces es algo muy sensorial y el cine puede hacer eso eh, eh, y puede traducirlo juntamente con tu mirada. Entonces creo que esa combinación es interesante y aparte hay otra capa que creo que no es de donde parto para hacer el trabajo, es que lo escribieron también en algunos textos sobre esta misma película que toma una posición política, pero creo que no era consciente la posición política, ¿no? Era más como una especie de abrir la, la posición política sobre cómo representar, digamos, ¿no? Sobre cómo moverse y cómo respetar. Y, ejemplo, para darte un ejemplo sobre las partes de ficción, las personas que aparecen con las máscaras y los trajes, ellos bailan, eh, digamos, ellos bailan una vez al año, y lo que yo les dije que me gustaría hacer, porque eso te genera otro tipo de vínculos en relación a lo social, ¿no? Como recoger una persona que está borracha, no sé si borracha se entiende, pero como alcoholizada, o estar parados junto a la niña, o sea, o barriendo la calle, eso creo que son capas que pasan más por la cultura, por algo que puede estar dentro de la cultura y que no es necesariamente ponernos bailando, que es supuestamente lo que hacen y para lo que se disfrazan, ¿no? Es un poco eso, utilizar también elementos y materias de la realidad para construir otra interpretación, ¿no? Claro. Cuando dices que varios textos reparaban, que se escribieron sobre la película reparaban o se fijaban en la posición política, ¿en qué sentido piensas que estás haciendo una política de representación que se opone a otra política de representación? O sea, ¿en qué sentido la película inaugura, o no sé si inaugura, pero propone otra política de representación? Mm. Yo sí creo que la propone en el punto de que no solo lo trabaja contextualmente, o sea, no te está diciendo, mira, esto es así, lo hacen así, y luego te construye la historia con modelos de construcción de imagen que quizás hemos adoptado, ¿no? O sea, que no necesariamente son los nuestros y que hay mitos y maneras de ver el tiempo que no representan necesariamente una linealidad escribal, por así decirlo, ¿no? Ujú. Em, y, y sí, creo que pasa por ahí, creo que pasa por ese tipo de mirada un poco más de respeto también, ¿no? Que más allá de todas creo, las construcciones conceptuales que le podemos dar al documental y a todo esto, creo que si no partes del respeto más allá de lo que toques, creo que ahí no se está empezando muy bien, creo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, Felipe, que es que normalmente en el acercamiento a estas comunidades indígenas o comunidades donde, insisto, como lo dije al comienzo, el mito y el ritual son muy importantes, pareciera que el mito y el ritual fijan a estas comunidades como que las vuelven una cosa cristalizada en el tiempo. Parece que en tu trabajo, en lo que acabamos de ver, se ve la ambigüedad del mito y del ritual, ¿no? Que es profundamente teatral, que es un mundo en que ellos mismos Mm. ficcionalizan. Entonces, eso me parece que habla de identidades indígenas, en este caso, que no están fijas, que son móviles, que se desplazan, y eso me parece también una posición muy interesante porque hay mucha tentación de fijar las identidades indígenas, ¿no? De volverlas una sola cosa y utilizar estos Y, rituales y estos... y hay mucho riesgo de esto que se llama lo de exotizar, ¿no? O lo, Sí, o lo de trabajar un poco la miseria. Y creo que por ese lado no va. Creo que al menos lo que intento hacer va más por el lado como más humano, que puede ser de otra cultura también, y todo el tema sagrado. eh, y que eso está en cualquier otro sitio, ¿no? No es solo exclusivo de los que tengan ciertos rituales que parezcan mucho más, ujú, eh, eh, no sé cómo decirlo, como anecdóticos o más pintorescos, ¿no? Eso creo que ahí es cuando es peligroso también, porque se nos fija como tenemos que tocar los problemas políticos necesariamente, o algo, o la otredad de una manera muy, 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 muy superficial, ¿no? Muy anecdótica, quizás. claro.
Ahora, este documental, como les anunciaba al comienzo, o bueno, este trabajo, esta pieza, como lo decíamos, o como tú lo decías al comienzo, se hace dentro de un proceso de formación en una escuela de artes que es Le Frenois. No sé si nos quieras contar un poco qué es Le Mm. Frenois. Es una escuela de arte pues interdisciplinaria, pero entonces también ahí hay un riesgo, hacer equilibrismo en el sentido de otra posible, que ya no es la exotización, sino un exceso de formalismo, ¿no? Como de, de que eres tú un artista, que nos dijiste al comienzo, eres cercano a la zona, es el mundo que conociste, no vienes totalmente de afuera, pero en todo caso vienes con un arsenal de ideas que adquieres en una escuela de arte, con una mirada un poco que es, no podemos decir que es igual Mm. a la mirada de los indígenas, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo evitas o cómo trabajaste esta cosa que es tremendamente problemática entre el encuentro, digamos, entre lo antropológico, lo etnográfico y eh, el saber artístico, Mm, mm, mm. académico, digámoslo de algún modo? Eh, Igual, claro, no considero que yo parta desde un lugar académico. Creo que si dejo de hacerlo casi intuitivamente y a través de la observación, un poco se perdería. Yo no, o sea, no parto desde la construcción de lo que, digamos, quiero decir, sino casi como que lanzo una, o sea, como que lanzo tiro algo, una piedra, y luego veo qué pasó, ¿no? Son procesos distintos, y creo que sí en Francia la construcción siempre es a priori, y eso me costó un poco porque digamos, esta escuela es un programa de 2 años en el que te dan dinero para producir, digamos, cada año, y presentas un documento y presentas todo el proyecto, y entonces un poco te empuja a que esté claro desde un inicio, ¿no? Entonces, incluso también en el proceso de edición, hay personas encargadas de la parte pedagógica, específicamente franceses, y también tienes asesores. En este caso me tocó Belatar, y había un contraste entre lo que Belatar decía sobre el proyecto y lo que el asesor pedagógico decía sobre el proyecto, y el asesor pedagógico, digamos que no se sentía cómodo ante un cúmulo de imágenes para que él no tenía mucho sentido. Y Belatar, por el otro lado, me decía, no, quita texto. O sea, yo no quiero ver a la niña conversando con la otra persona, porque de eso no va tu película. Entonces, sí hay un conflicto, y lo ven, y digamos, lo ven más como documental, pero en un punto yo sí lo veo más ficción. Si es que hay algo, si es que se le puede dar un porcentaje, ¿no? No lo sé, no sé. Es que también no sé cómo o sea, se ve de otra manera. Y creo que tampoco tiene responsabilidad de ver, de tener el background que yo tenía, pero, Pero en todo caso hay una en todo negociación. Me caso yo estás no hablando quiero. que en todo caso es producir documentales o trabajos artísticos desde Europa, tú siendo peruano, es un proceso de negociación en varios niveles, ¿no? Negociando con los maestros de allá, negociando con las comunidades acá, negociando con tus propias expectativas, es decir, es complejo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, incluso hay varias anécdotas ahí en el cortometraje. Una era que uno de los curanderos, que son muy difíciles de acceder, y, y también, digamos, estaban pendientes de la imagen que querían proyectar, porque también algunos de ellos, que tuvimos tres, algunos de ellos estaban cuidando un poco el negocio. Entonces, digamos que tenían que tener el gorro clásico con la palabra del Huancabamba y todo eso, y en un momento en la discusión con él era, bueno, un poco no va por ese lado, ¿qué te parece si no usamos el gorro? Y me dijo, no, el gorro no me lo voy a quitar. Entonces, digamos, yo respeté eso, y porque del otro lado también sería empujar para una visión antifolclórica que yo también estaría imponiendo. Entonces, ahí es muy delicado. Entonces, eso también, digamos, que entra en crisis y te lo cuestionas, ¿no? O como también un poco la niña con la que trabajé, digamos, la principal, claro, en un momento me dice, ya, entonces quieres que me ponga el poncho.
digamos, Sí, ¿no? O sea, me partió, porque es como una niña de 7, 8 años que ya tiene conciencia de cómo quiere, cómo supuestamente tiene que estar, ujú. ¿no? Y sí, ¿no? Y eso fue terrible, eso Es decir, fue... como si la mirada de uno se educara, pero la de ellos también se educara para, la mirada de uno se educara para verlos y la de ellos se educara para aparecer, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, Y sí, es sí, que sí, desestructurar totalmente. eso es súper complejo, ¿no? Sí, súper complejo y no sé si ni siquiera se ha logrado, no sé qué vaya a hacer, pero al menos yo creo que trata de abrir un poco digamos, las formas, ¿no? Sí. Mm, Bueno, quiero invitar a la gente que nos está viendo, a las personas que están conectadas a que hagan preguntas. Adriana de pronto también, si quiere intervenir. Y bueno, yo no he visto un trabajo anterior tuyo que creo que también tiene alguna relación con este, que es Espacio Sagrado. ujú. Eh, no sé si nos cuentas un poco Laguna Negra, cómo se ubica dentro de tu obra. Ahorita dentro de tu obra, si Espacio Sagrado creo que tiene algo que ver con este universo también. Y bueno, si nos cuentas un poco de tu obra y de una de las que estábamos conversando antes, fuera de micrófono, que es una obra en Beijing, que sí se sale completamente de Sí, sí, este universo. sí, Sí, la obra anterior, digamos, una de las que justo se va a mostrar en este programa que estás haciendo, Equinoccio, había una programación de eso ahora, de un cortometraje, y, y digamos que digamos que no manipulé tanto, no puestas en escena, ¿no? No tuve personajes, no les dije un poco, oye, ya vamos a hacer esto, vamos a hacer como si, y, pero me ayudó a encontrar una atmósfera y una, digamos, latencia y saber cómo me gustaría trabajar el sonido, que es algo que generalmente lo trabajo con muy pocos elementos y casi todo es muy rupestre, ¿no? A veces desfasado, a veces muy de cerca también, ¿no? Y el trabajo que hice para terminar la escuela fue, es que es una escuela un poco extraña porque en el segundo año te obligan digamos, a que uses una nueva tecnología o a trabajar sobre nuevas tecnologías. Entonces lo que hice fue ir a un templo budista en Beijing donde la gente se relaciona. Hay ingenieros budistas que construyen robots que interactúan con la gente. Entonces un poco partí esa curiosidad, digamos, y fui a Beijing a trabajar este proyecto, que es igualmente creo que la misma esquema entre un niño y un monje, ¿no? Digamos, un monje budista. interesante porque de todas maneras hay vínculos con Laguna Negra, ¿no? Espacio Sagrado, insisto, no la he visto y qué bueno Mm. que saber que está en Equinoccio, o que estuvo en la selección de Equinoccio, pero igual se mantiene como un orden de la idea de la transmisión, ¿no? De la, si se quiere, de lo religioso, no sé si es una palabra con la que te sientas cómodo, pero por lo Sí, menos la transmisión de saberes, ¿no? mm, sí, porque creo que el mito, en general los mitos, ¿no? Porque hay algo que sí creo que se puede transmitir en el audiovisual, es que construimos un mundo ahí, que también es el que construimos en lo que, con lo que llamamos real, ¿no? O sea, los mitos no necesariamente son las cosas mágicas religiosas, ¿no? Mito puede ser la creencia sobre el capitalismo, sobre cierto tipo de estructura social, son consensos, ¿no? Entonces, desarmar o armar o jugar con esos consensos es interesante. Y en el paraguas digamos, de lo sagrado, que un poco, que es lo que me interesa, un poco esta proyección humana, digamos, es interesante esto de los mitos, ¿no? Es casi como en un sentido casi como extramoral, quizás, Mm. que si es Sí, mentira o verdad, ¿no? Sí. sí, es como, y además es que pienso yo que es como la explicación más profunda de la realidad, ¿no? A la que Mm, tenemos mm. acceso como seres humanos. Y en ese sentido, a pesar de que a pesar de que los mitos se expresan localmente, también tienen un impulso universal, ¿no? Sí, Porque, exacto. Pueden ser muy simples y me acuerdo haber mostrado ese trabajo, el de espacio, partes de ese trabajo de espacio sagrado en China. Claro, y la conexión con la naturaleza o con las tradiciones es la misma, ¿no? O sea, tú estás entrando ahí a experimentar una especie de ritual también, ¿no?
casi como que en sí mismo es un espacio donde entras y bueno, y pasa y sale y no tiene, digamos, no tengo la pretensión de darte un discurso claro y ponerte una... No, eso creo que no me siento muy cómodo. También no sabría cómo construirlo tampoco, ¿no? Bueno, Adriana, ¿hay preguntas del público o tuyas de pronto? Eh, Sí, pues tenemos varias preguntas del público. Me gustaría como dejar, pues como comenzar con las preguntas del público para poder recibir más y más, porque tenemos pues un montón de gente interesada y luego pues sí me gustaría intervenir un poquito. Tenemos una primera pregunta por parte de Andrés Mateo Suárez Gámez que dice, me gustaría saber con qué cámara se grabó el documental. Ah, ya, lo grabé con la primera Blackmagic que salió, que era un cuadrado de este tamaño y unos lentes de fotografía fijos. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta de Sergio Reyes Miranda. ¿Cómo fue el proceso para decidir qué acciones o personajes grabar y luego elegir los encuadres del cortometraje? Ya, sí, esa es una buena pregunta porque es bien complicado en este tipo de procesos en donde incluso la edición termina armando también o dándole un sentido a la película. eh, Porque yo no voy con un guión, voy con como ideas como apuntadas y escenas que me gustaría trabajar y luego las contrasto, digamos, con lo que veo, ¿no? Con la experiencia que va ahí. Entonces fue un proceso casi como de 2 meses y casi mis procesos siempre son así, voy digamos, estoy en un buen tiempo ahí, en el lugar donde me gustaría, conozco los personajes. Bueno, eso creo que, o sea, con un tiempo prolongado, ¿no? Y a las últimas semanas, digamos, esto se habrá grabado en 2 semanas, incluso con días en los que no se grabó y, y un poco más flexible, ¿no? Por presupuesto también, uno tiene que adaptarse, o sea, no puedo traerme todo el equipo y tener un montón de gente, que también eso es otro tipo de producción, ¿no? Claro. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, de Melissa Colmenares. ¿Qué querías reflejar con la profundidad de campo? ¿Por qué mantener la cámara estática y dejar que los personajes entren y salgan de la escena? Porque yo creo que la naturaleza en ese punto es casi como un personaje, ¿no? O sea, la relación que tienen con las montañas no es la misma relación que tienen con las montañas en otro sitio, en otra ciudad del Perú, por ejemplo, ¿no? La relación con las lagunas es importante, porque la película se llama Laguna Negra porque la laguna donde se grabó es una de las lagunas principales donde se hacen este tipo de sanaciones y, y- y quería mantenerlo como firme y el humano es el que está, digamos, de paso y que está ahí rondeando por esta naturaleza, ¿no? En la que habita. Y la decisión de que haya sido 4x3, digamos, más corto, eh, eh, yo creo que era porque también ya se perdía mucho la figura humana dentro del paisaje y de alguna manera, no sé por qué, pero este sí es como una especie de intuición, empecé a pensar de que ese formato lo siento un poco más casi como religioso. No sé, no sé, no tengo una explicación lógica, es solo una intuición. Vale. Andrés Mateo nos pregunta nuevamente, ¿cómo determinaste qué momentos debían ser meramente documentales y qué momentos una ficción o una puesta en escena? Creo que el trabajar digamos, con no actores, hay que un poco hacer el balance entre el límite entre hacer de que jueguen a hacer algo y que se vea muy, muy falso, ¿no? Entonces creo que hay momentos en que uno no puede forzar su propia, o sea, un diálogo. O sea, hay cosas que casi era como ir, ir de casa, ¿no? O sea, a la niña había que, digamos, mantenerla en un cierto tipo tratarla de mantenerla enfocada en algo, y dentro de ese juego, en mantener enfocado algo, silenciosamente, digamos, íbamos poniendo la cámara o la prendíamos y ahí, digamos, podíamos capturar algo, ¿no? Y la parte de ficción creo que ya son más
desde la ficción que yo quiero construir, que es de alguna manera un poco más alegórica o simbólica, da ciertas pistas sobre los problemas de esa religiosidad también en el punto, o, sí, o la conexión entre el chamán y la niña y preguntándole sobre elementos que para ellas son simplemente elementos, pero que tienen una carga tan fuerte para otros. Sí, ese tipo de relación. Sí. Perfecto. Bueno, ¿cuánto duró el rodaje? Nos pregunta Isabela Rincón. 2 semanas, un poco más. Sí. Exactamente, sí, porque o sea, estuve ahí 2 meses, pero oficialmente, digamos, fueron como 2 semanas. Bueno, y yo le agregaría cómo lo recibieron o lo vieron, vieron el corto y pues, cómo fue esa interacción con ellos. Sí, la interacción se dio también en otros niveles porque los danzantes, ellos, digamos, querían aplicar a ser patrimonio cultural porque eso les trae, digamos, beneficios de todo tipo. Y con la productora nos encargamos un poco de ayudarlos a crear todo el material para que puedan presentarlo al Ministerio de Cultura y el tema de las fotos, los videos. Entonces, fue una especie de canje también. O sea, se pagó dentro de lo que había de presupuesto, pero también dimos de nuestra parte digamos, para que sean conocidos, porque de alguna manera es su ritual, su manera de estar con la sociedad también, ¿no? Sí, además eso se relaciona un montón con la pregunta de Daniel Enríquez, que es ¿qué representa el baile que hacen anualmente las personas disfrazadas? Ah, ya, se llaman los Diablicos de Huancabamba y lo que tienen son los personajes, digamos, los diablicos que tienen muchas caras, que digamos que cuando sale el niño de la iglesia, en la iglesia principal de Huancabamba, hacen una danza que hay un diablico, un capataz, y muchos diablicos, un capataz, hay otro personaje que es el burrofaz, y todos representan una especie de mitología entre el niño, digamos, cristiano, el niño Jesús, y, digamos la pelea entre ellos, ¿no? Es una especie de mitología adaptada del cristianismo con otras formas, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta que dice, en esa especie de altar que aparece donde hay espadas y fotografías de personas en la pared, se hace honor a esas personas, ellas son víctimas de algo en especial o hay algo como político, pues acá dice como de protesta, pero como alguna intención política en estas imágenes. El lugar estaba así como lo ves, son los tótems o las piedras o las espadas del curandero, y las fotos que ves ahí son las personas que siempre que van digamos, a ser curados o a hacer algún tipo de ritual. Eh, Felizmente nos dejó entrar el espacio porque construir eso desde cero hubiese sido muy difícil y fue un poco complicado entrar porque era en un sótano, y la verdad que se sentía una energía bien pesada. Era un lugar bien, bien, bien intenso y es totalmente oscuro. Em, las espadas son importantes porque supuestamente las espadas son con lo que defienden, ¿no? Y, y hay una escena que a mí me gusta mucho, que es cuando la niña está jugando con la espada y el brillo, que digamos que se le ocurrió al director de fotografía en ese momento y que me deja, a mí al menos como me deja un poco sin respiración también, ¿no? Más allá de la conversación simple que tienen, sí son cosas más sutiles también que se podrían captar. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas del público, pero yo quisiera aprovechar para preguntarte, pues como tú bien lo mencionas, la voz aparece de una manera como muy escueta, yo creo que estratégica también. Tú pues también cómo seleccionaste los cantos, porque pues tú también, digamos, abordas o tratas de representar o de proponer imágenes alegóricas. em,
pero también hay ahí una cierta mitología que, digamos, está un poco encriptada porque no todos podemos Mm. acceder de la misma manera que tú, que tuviste pues un proceso de investigación con ellos. Pero pues el mito es voz, ¿sí? El mito es, perdón, la Mm. voz es imagen en el mito. Ujú. Y en este caso el mito es pura imagen, el mito, digamos, no aparece de manera explícita, contada como tradicionalmente lo Mm. conocemos. Entonces, ¿cómo hiciste tú esa selección de la voz, de cómo aparecería la voz de los personajes y específicamente la parte de los cantos? Hay un libro de un poeta norteño que escribió sobre Huancabamba y los chamanes y estuvo mucho tiempo investigando sobre ellos. Y lo que él decía era que, digamos que todo el discurso era casi, también me parecía que era como un desfogue, porque en realidad lo que ellos hacen al cantar, digamos, mencionan a Jesús, mencionan un montón de cosas, y que son adaptaciones también cristianas, y es como cosas que el cristianismo quizás no acepta, ¿no? Y saltan de presente a pasado, futuro, hay como, no hay una linealidad. Entonces, esa no linealidad me gustaba porque eso lo hacía de alguna manera, tenía algún tipo de poesía, esa no linealidad, de saltar de persona, que yo que hago esto, y nosotros, y sálvanos. O sea, hay como varios saltos ahí que si no lo sigues, en realidad tampoco no es no es tan importante. Lo importante es la intención y el continuar cantando, ¿no? Eso creo, tengo otro trabajo en el que, digamos, son cantos aymaras, pero en realidad entender la traducción de lo que están cantando no, a mí no me parecía importante, y era más el sonido, lo que producía ese canto casi como agudo que hacen, ¿no? Y, y bueno, en relación a eso de los cantos, los silencios, ¿no? Porque los silencios, con este tiempo un poco casi atomizado, em, generan otro tipo de discurso. Por ejemplo, para editar, lo que hago es imprimir cada uno de las escenas, digamos, y solo pongo una foto y la pongo en una mesa porque de alguna manera es como hacer un fotolibro. Entonces, donde tú vas moviendo las imágenes y entre esa conexión hay, más allá de una conexión lógica narrativa, hay cosas que se generan. Entonces, un poco en la edición también se dio otro tipo de lecturas y que se construyeron, a mi parecer, bien y como lo esperaban, ¿no? Es casi como un juego, esta conexión. Me parece muy interesante lo que mencionas de la materialidad de la voz, como del efecto que genera y de tener ese criterio un poco para también seleccionar y, digamos, sumergirnos en ese espacio que Mm. tú pues mencionas. Es un espacio denso que se siente. Yo creo que es algo que alcanzamos a percibir aunque no hayamos tenido la experiencia directa. Y creo que también eso es algo que se logra precisamente con esa, Mm. como con esa cualidad impregnativa de la voz. Entonces, pues nada, agradecerte por tu trabajo. Me pareció muy bello en lo personal y ya para ir cerrando, yo quisiera preguntarte cómo fue el trabajo con el equipo, ya digamos, de producción de este trabajo, si todos ellos tienen, digamos, una mirada domesticada por el audiovisual o tienen otras disciplinas artísticas que también te fueron enriqueciendo tu propia mirada y pues el trabajo en sí mismo. Mm. Sí, digamos, la productora, yo la conocí hace mucho tiempo, se llama Lady Vinces, y ella trabajaba en el norte como productora audiovisual y tiene un cineclub, y además, digamos, hace investigaciones de campo para antropólogos. Entonces, de alguna manera ella fue casi como una especie de guía también, y el ingeniero de sonido, que también vive en el norte tiene, digamos, todo el imaginario también, y el director de fotografía con el que conjuntamente trabajamos la imagen, eh,
sus fotografías son increíbles, se llama Fernando Criollo, y un poco tiene también esta como transfiguración de la magia en el sur del Perú, y fue, no, no tuvimos que hablar mucho y para entendernos sobre qué queríamos, ¿no? O sea, qué queríamos lograr. Eso, sí. Tremendo. Bueno, pues no sé si Pedro, tú quisieras agregar algo más. Sí, no, yo cuando Felipe mencionaba lo de la no traducción de la canción Aymara, me llama la atención porque yo creo que eso define muy bien una voluntad que vemos en este trabajo y es el de no traducir una cultura, ¿no? Que es más o menos lo que en Mm, términos generales se le pide al cineasta latinoamericano o al artista latinoamericano que cumpla como el papel de el etnógrafo, el antropólogo, el traductor, ¿no? El traductor cultural, explicar la cultura. Y me parece que resistirse a eso, a ser un explicador de la cultura o un traductor de la cultura, es un gesto político, ya que ahorita mm. mencionábamos la idea de qué es lo político en una pieza como esta, ¿no? Resistirse a eso me parece importante. Sí, y me parece importante porque, o sea, en culturas orales y que tiene una gran carga, o sea, tenemos una gran carga de imágenes por la religión y todo esto, o sea, tenemos las herramientas para crear, digamos, imaginarios audiovisuales que escapen de las construcciones que supuestamente en las escuelas se debe enseñar y que son cosas que también leemos desde otras como tradiciones cinematográficas predominantes, ¿no? Como si no estuviésemos capaces de hacernos, de cocinar nuestras propias cosas, ¿no? Es un poco eso. O sea, eh, O como si, hay... o como si existiéramos para espectáculo de Ujú, otros, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. Sí. Y que se vuelve moneda de intercambio y puede terminar siendo muy perverso, ¿no? Claro. Sí. Pues gracias Adriana, Felipe y a todos los que Gracias a estuvieron ustedes. detrás de la transmisión. Gracias por todo el esfuerzo y el trabajo. Y vayan a Midbo, que está muy bien. Sí, claro que sí. Muchas gracias, estimados Muchas Felipe y gracias. Pedro. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer pues conversar con ustedes en esta sesión. También pues agradecemos a todas las personas que se interesaron por este espacio y como pueden ver, de acuerdo a lo que hemos mencionado, la universidad tiene infinitas posibilidades para que conozcan distintas disciplinas artísticas, para que se metan en el mundo audiovisual y exploren todas las posibilidades que tienen para ustedes y esperamos que podamos volver a vernos en nuestra sala muy, muy pronto con ustedes. Entonces, pues recordar que quienes aún no nos siguen en redes sociales, en Facebook es cinemateca.unal, en Twitter es Sala Alterna UN, en Instagram es Cinemateca Sala Alterna, todo pegado, una sola entre Sala y Alterna, y que pueden diligenciar el formulario que está en este momento siendo compartido a través de esta transmisión para que nosotros podamos enviarles directamente a su correo institucional toda la programación de la Cinemateca Sala Alterna. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que estamos todos los martes de 6 a 8 de la noche. Chao. Chao, chao. Chao, Pedro. Creo que Gracias. estén